el libro que dice fórmulas aritméticas, donde teníamos este primer caso el día de ayer, la primera hoja que dice suma, porque se realiza una suma de las ventas por cada vendedor. Entonces aquí nosotros realizamos ya de las tres formas dependiendo de lo que deseamos. Aquí tenemos que obtener el total por cada vendedor y nosotros podíamos hacer esto, seleccionar hasta aquí, hasta donde van a ir los totales y hacer clic en el comando de autosuma. Y de inmediato nos aparecen nuestros resultados. Entonces aquí tenemos nuestros resultados. Y hablábamos ayer de que queríamos el total, por ejemplo, el total de las ventas para enero, entre Ariana, por decir algo, Ava y Lamar. Son tres celdas específicas, Ariana, Ava y Lamar. Entonces, total de ventas en enero para Ariana, Ava y Lamar. Entonces, nuestra fórmula, que debe empezar con el igual, escogemos la venta de enero de Ariana, más la venta de Ava, más la venta de Lamar. Ahí tenemos las tres ventas de enero para cada uno de los vendedores respectivos. Ese es cuando sumamos celdas específicas. Pero también hablamos de que queríamos el total de ventas, vamos a decir, de enero y febrero, para los primeros y últimos, para los, a poner aquí, los tres primeros y últimos vendedores o empleados, no importa. Entonces aquí, igual, suma, abro paréntesis, total de venta de enero y febrero para los tres primeros y los tres últimos. Bueno, entonces tengo que tomar en este caso las ventas de enero y febrero de los tres primeros. El separador, en mi caso es punto y coma, con los tres últimos. Son estos acá. Entonces aquí yo estoy sumando dos rangos. Y ahí está. Esto es adicional a lo que nos está solicitando la hoja. Porque esta hoja nos está solicitando solamente la suma de las ventas por vendedor, que sería este total aquí que hay en cada celda. Hablamos también que si hacíamos la fórmula directamente aquí en la primera celda y queríamos obtener los resultados de una manera más rápida, nos colocábamos ahí donde nos obtuvimos el resultado y señalamos la esquina inferior derecha de ese resultado, de esa celda. Aparece el puntero, la forma de una pequeña cruz de color negro, hacemos doble clic con el botón izquierdo del mouse y obteníamos el resto de los resultados. Entonces, observamos que esta es nuestra fórmula. Bajamos aquí, aquí está la fórmula. O sea que cuando usted rellena la serie,
Lo que Excel está haciendo es copiando la referencia de esta fórmula, pero ajustándose a la posición donde se está moviendo. Aquí está sumando B2 y C2. Y acá está sumando B3 y 3C. Y así sucesivamente, B4 y C4. ¿Ya? Y eso lo logramos con el relleno de la serie hacia abajo. Y esto aquí lo que estamos haciendo es se le llama referencia relativa. Referencia relativa porque al desplazarme hacia abajo, la fórmula que va a aparecer en cada celda va a tomar los valores que están a su izquierda. Y está utilizando los mismos, así que hay una referencia relativa ahí. Entonces, pasamos a la hoja 2. Resta. Resta. Igual. ¿Cuál sería mi fórmula ahí? ¿Cuál sería mi fórmula? A ver, ¿quién me dice? B2 menos C2. B2, que es el sueldo, menos C2, que es el descuento. ¿Ya? Entonces ahí nos da 2.766,63. Y volvemos y hacemos lo mismo. Nos colocamos aquí, señalamos la esquina inferior derecha de ese resultado, de esa celda que contiene el resultado, y doble clic. Y ya tenemos todos los demás resultados. En solamente, ¿qué tiempo nos va a tomar eso? Un segundo. ¿Ya? Por eso Excel tiene esa ventaja. Para las notas en las universidades, para las notas en los colegios y para muchas otras cosas. Hay que saber utilizar el Excel. Y ahí tenemos. En esta práctica lo que estamos viendo más que todo las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente hoja. Aquí tenemos vendedor, producto, precio unitario, cantidad vendida y total cobrado. Claro, el total cobrado tendría que ser la multiplicación del precio unitario por la cantidad vendida. ¿Ya? ¿Cuánto usted compró de ese producto P04 a un precio de 50? Es una multiplicación. Así que usted viene igual el precio unitario por la cantidad vendida. O la cantidad vendida por el precio unitario. Es lo mismo. El orden de los factores no me va a alterar el producto. Es lo mismo. Y ahí entonces tenemos 1.400. Una vez obtenido, usted viene y rellena la serie, obteniendo así todos los resultados para cada vendedor. Total cobrado para cada vendedor. Pasamos a la siguiente hoja. División. Pero según la información que tenemos, que estamos observando ahora mismo, que tenemos los nombres de los empleados, meta bimestral, meta mensual. ¿Cuál sería la fórmula que yo tengo que diseñar aquí para obtener la meta mensual? El monto A ver, bimestral entre dos. ¿por qué? ¿Por qué tú dices que entre dos? Porque ahí dice meta bimestral y está pidiendo la mensual. Sería eso Ajá, entre dos. correcto, correcto. La meta bimestral dividido entre 2. Correcto, muy bien, muy bien. Ahí está. Enter.
y nuevamente doble clic y obtenemos el resto de los resultados. Miren qué rápido resolvemos esto. Ok, pasamos a la siguiente hoja. Tengo esta información y dice que el sueldo va a recibir 5% de descuento. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula aquí? ¿Cuál sería mi fórmula? En este caso. A ver, voluntario que me diga. ¿Listo? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál sería entonces la operación que Una tengo que realizar consulta, aquí? Dígame. ¿lo que usted está pidiendo ahí es el monto final ya con el descuento o solamente cuánto sería el 5% para ese monto? Solamente el 5%. Entonces ahí Sería sería la columna B por 5%. Sería la celda, pero tiene que decir en ese caso la celda B2 Ok, B2. porque si hablamos de columna, tiene que ser la celda B2 por 5%. Esto es lo que corresponde de descuento a cada uno. Ahora, buena la pregunta que hizo el compañero. Entonces, ¿cuánto estaría recibiendo cada uno de esas personas? Lo podemos obtener aquí. ¿Qué operación tendríamos que realizar? Ahora sí restaría. Estaría El sueldo menos el 5 descuento. correcto. ¿Sí? No lo pide el problema, pero como el compañero hizo la pregunta, es importante pues ver cómo lo plantea. Vamos acá a la última hoja, dice potencia. Aquí dice ventas al cuadrado, aquí están las ventas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas ventas las tenemos que elevar al cuadrado, que sería igual esta celda, circunflejo, ¿está? Circunflejo de potencia a la compañera que me preguntaba ayer, ahí está, al cuadrado. Ahí está el símbolo que representa la potencia. Enter. Y ahí tenemos nuestro resultado de las ventas al cuadrado. Profe, ese símbolo se llama circunflejo. Circunflejo. Con F. Circunflejo. Así es. Voy a anotárselo ahí. Ese ¿Ya? sería el símbolo de la potencia. Sí, correcto. Correcto. ¿Alguna pregunta del desarrollo de este taller? ¿Alguna duda? Se han utilizado los diferentes operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y potencia. Ok, vamos a cerrar este libro y me voy a dirigir a las prácticas que le subí, y ahí hay una práctica que dice práctica número 1. Práctica número 1. Vamos a abrir esa práctica número 1.
Esta práctica número 1 tiene 2 hojas. Tenemos la hoja 1 y esta hoja 1 tiene 2 problemas ahí. El primer problema es este que tenemos aquí arriba, donde tenemos textiles mundiales, informe de venta. Zona 1 dice Colón, Panamá, Coclé. Zona 2, Colón, Panamá, Coclé. Las ventas de enero a mayo para ambas zonas. Y entonces, a simple vista se ve lo que hay que calcular. Los totales por provincia y los totales por mes para cada zona. Acuérdense que primeramente esto que está aquí, tiene que estar acá. Tiene que haber estado acá. Entonces, al final, esto se seleccionó hasta aquí. Y se hizo clic en el comando combinar y centrar. Eso fue lo que se hizo ahí. Bueno, sería hasta total, acá. Combinar y centrar. Como eso mismo, yo solo tengo que aplicar informe de ventas, fíjese. ¿Cuál sería la forma más corta para que informe de venta quede como textiles mundiales? A ver, vamos a ver quién me responde. Copiando el formato. Copiar el formato. O sea que aquí tengo textiles mundiales, así que haría clic en copiar formato y luego clic en informe de venta. Y ya, eso es todo. Esos son los momentos en que usted tiene que tomar esas decisiones para trabajar de una forma más rápida. Porque le aseguro que habrán personas que van a estar haciendo esto. Y si son 5 o 6 veces, 5 o 6 veces lo hacen. Aquí tenemos zona 1 y tenemos aquí los meses para las ventas para de enero a mayo. O sea, aquí también yo anoto enero y genero la serie hacia la derecha. Febrero, marzo, abril, mayo. Ahí. Y va largo con la de acá abajo. Entonces, las dos zonas tienen ventas para las provincias de Colón, Panamá y Coclé. Son idénticas. Lo único que varía ahí es el monto de las ventas. Ahora, si yo tengo esto en papel, yo tengo esto en papel, yo estoy ingresando, porque yo tengo que ingresar todo esto, las ventas, todas estas ventas. Pero también tengo que calcular el total aquí y los totales acá, para ambas zonas. Entonces, imaginémonos que esto no está aquí, que yo lo tengo en papel, todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos? Imagínense que esto no está aquí, ni esto de acá. Se lo va a ingresar. Y sabemos que todo eso son cantidades monetarias que usted debe colocar así, como observa ahí, como el símbolo monetario de Balboa, bien, así. ¿Y qué formato, antes de hacer la pregunta, qué formato se está utilizando en este problema de aquí? ¿Qué tipo de formato se está utilizando? Moneda. Formato de contabilidad. Formato de contabilidad, correcto. Formato de contabilidad. Y están observando que es con el formato de contabilidad lleva 2 decimales de forma predeterminada. Entonces, digamos que esto no está aquí. La pregunta es la siguiente. Esto no está aquí. Usted lo tiene en papel, pero lo va a ingresar. Tampoco es. Y tiene que calcular los totales. ¿Qué usted haría? Primero. Dice, primero, profesor, yo hago esto. Segundo, hago esto. Pero solamente estamos hablando de ingresar.
¿Qué haría? Seleccionamos el área, luego el... ¿Cuál? ¿Aquí? Ujú. ¿Aquí o hasta aquí? Hasta total, porque igual total nos tienes que dar la respuesta a la sumatoria o a lo que se vaya a hacer. Ya se hizo. ¿Y entonces? Y vamos al formato de contabilidad que comentó la compañera. Contabilidad. Acá. Porque aquí tiene el símbolo, aquí lo dividimos porque el primer símbolo monetario que tiene es Balboa. Así que ahí podríamos buscarlo aquí mismo. Pero yo dije que los dos, los dos. Ambos cuadros. Ujú. Entonces ahí tendría que utilizar la tecla control. El control correcto para poder seleccionar múltiples celdas. Y seleccionamos esto, así. Y después nos dirigimos a formato de contabilidad. ¿Listo? De esa forma, entonces seleccionamos de una forma rápida. No es que voy a seleccionar este rango y si tengo 5 rangos más, tengo que seleccionar los 5 uno por uno. Para eso, entonces debo utilizar la tecla control para trabajar de una forma más rápida. Sí. Entonces, ¿hay alguna forma de obtener los resultados por provincia y por mes de manera rápida? ¿Cómo haríamos para obtener esos totales por provincia y por mes? Se puede decir la forma más rápida. ¿Cómo usted podría obtener eso? A ver, Profe, ¿ok? Utilizando autosuma. el autosuma. Sí, pero antes de autosuma no tendría que hacer algo. Se debe seleccionar. A la celda hasta el total y se pone el autosuma. Pero ¿cuál es el rango? A ver, dígame. Ok, de la B6 Ajá. hasta la G9. De B6 a G, ajá, correcto. Ahí. Y se coloca autosuma y sale el valor. De B6 a G9 y también aquí. De B13 a G16. Ya han seleccionado ambos rangos porque todo eso lo tengo que calcular y hacemos clic en autosuma. Y ahí está. Hemos obtenido los resultados. Entonces después le ajustamos las columnas. Damos las columnas. El único valor que de repente, bueno, lo podemos eliminar porque no lo queremos. Porque nosotros solamente queremos los totales por mes y los totales por provincia. O sea que este total de aquí no iría. Y este de acá. Solamente los totales por mes y solamente los totales. Y hemos finalizado el problema. Casi la falta un punto. Pero miren cómo lo hemos trabajado de una forma rápida. Ahora me están solicitando el total por mes. Aquí. ¿Cuál sería mi fórmula? ¿Cuál sería mi fórmula aquí? A ver, muchachos. Ahí se sumaría el total de la zona 1 con el total de la zona 2 del mes de enero, que sería total, la B9 B9 más B16. ¿Y después qué hago? Porque también necesitaría para febrero, para marzo, abril y mayo. Ok, ahí se podría parar en la celda
B18 y correrlo hacia la derecha hasta la F18. Correcto, muy bien. Aquí, rellenar la serie hacia la derecha. Presiono el Sí. botón izquierdo sobre esa esquina y me voy a desplazar aquí a la derecha. Listo. Y ya. De esta manera hemos finalizado el problema número 1. Ahora, este problema ya aparece porque aquí estaba configurado con subrayado doble. Subrayado doble no es borde, es subrayado doble. Porque el borde va de extremo a extremo dentro de una celda. O al lado, o arriba, o al lado izquierdo, o al lado derecho. Depende lo que ustedes deseen. Preguntas del desarrollo de este primer problema de la hoja 1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay pregunta. Entonces pasamos al siguiente problema que tenemos aquí abajo. Dice, factura de ventas mini super económico. Tenemos la lista de productos, el precio unitario, la cantidad y necesitamos calcular el precio facturado. ¿Cuál sería mi fórmula aquí para calcular el precio facturado? A ver, voluntario. Ahí sería la celda B24 Ajá. por la celda C24. Correcto, muy bien. El precio unitario por la cantidad. Me hago 25 y hago doble clic y tengo lo demás y le pongo negrita para ir identificando mis resultados donde hay forma. Ahí tenemos. Total facturado. El resultado se quiere aquí. ¿Cuál sería mi fórmula? Total facturado. Con autosuma. Sería con autosuma. Porque si hacemos clic aquí en autosuma. Ahí yo utilizaría la fórmula de suma y selecciono Autosuma. la Y si columna. yo hago clic en autosuma, miren lo que sale. Claro, podríamos ir a seleccionar el rango, pero ya que me aparece la función suma y está el paréntesis aquí y el cursor dentro, podríamos hacer eso, pero ya aquí habría que hacer la fórmula manualmente. Sería igual suma y selecciona el rango. Cierra paréntesis y presionamos Enter. Ahí está, 55,38. Pero yo hice esto a propósito de colocar el resultado acá, porque ya ahí lo estoy forzando a que usted no utilice autosuma, sino que usted mismo diseñe su fórmula de forma manual. Tenemos ahora, aquí abajo, dice productos devueltos, precio unitario, cantidad total. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Igual se aplica la multiplicación del precio unitario por la cantidad, que sería B44 por C44. Correcto. Bien. Y aquí entonces nos da los resultados. Tenemos en negrita. Y dice cantidad de vuelta. Pero aquí, cantidad de vuelta, ¿cuál sería? ¿Cómo calculamos la cantidad de vuelta? Ahí sería la suma de las cantidades
que sería de Suma. las C44 a la C48. No, la cantidad de vueltas se refiere en dinero. O sea, sería eso. Ah, ok, en dinero. Porque como estamos entregando, devolviendo esos productos, nos deben Ok. devolver el... ¿Y el total de la factura qué sería? ¿Cuál sería el total de la factura? ¿Cómo lo Sería el calculamos? total facturado menos la cantidad de vuelta. Correcto. Total facturado menos la cantidad de vueltas. Eso sería el total de la factura. Y aquí coloqué una elipse porque para que manejaran pues todas estas opciones que tiene Word, Excel y demás programas de Office, colocarlo aquí. Porque cuando usted viene a insertar formas, usted escoge la elipse, eso te va a crear esa elipse aquí. Y ahí entonces la coloco aquí. Vamos a expandirla un poquito más. ¿Sí? Entonces, mi resultado no se ve. ¿Cómo hago para que mi resultado se vea? A ver quién tiene idea. Cambiarle el Enviar al fondo, formato. profesor. Enviar A ver, atrás. ¿Cómo dice Buenas usted? noches. Allí en las instrucciones, al lado del panel Ajá. de selección, dice enviar atrás. Cuando uno tiene seleccionada la imagen, o puede hacerle clic, creo que a la misma imagen y Pero enviar atrás está desactivado. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hay otra opción? Y si le doy clic al mouse. El relleno de la forma. En donde dice relleno de forma, profesor. Relleno de forma. Sin rellenos. ¿Ya? Lo único que quiero quitar era que se pudiera visualizar el resultado. Son detallitos así que yo a veces pongo para que la persona se acuerde de todo esto. Bueno, aquí hemos terminado la hoja número 1 del taller práctica número 1. ¿Hay alguna pregunta del desarrollo de estos dos problemas? No lo he visto. Todo está claro. Bueno, vamos a la hoja 2 que tenemos aquí mismo. La hoja 2 nos dice lo siguiente. Universidad de Panamá, Informática, grupo A1. Tenemos los códigos de estudiantes, el apellido, nombre. Parcial 1 vale 25%, el 2 25%, el proyecto 15%, el semestral 35% y necesitamos calcular tanto el semestral como la nota final. Pero antes de hacer esos cálculos, ¿qué tipo de formato se le aplicó a código? A ver. Formato de texto. Formato de texto. Porque es la única forma de que Excel me acepte los ceros a la izquierda. ¿Qué tipo de formato le apliqué? ¿Qué tipo de formato no? ¿Qué comando apliqué en parcial 1, parcial 2, proyecto, semestral y nota final? ¿Qué comando? A ver, ¿alguien que me diga? Comando de número. No. ¿Qué comando apliqué ahí? Centrado de celda. Ajustar texto, muchachos. Acuérdense que para que le quede esto así, usted tuvo que haber seleccionado previamente esto y hacer clic en ajustar texto para poder que el texto, que lo que usted iba a ingresar, le quedara así. Ajustar texto. Bueno, aquí en las indicaciones nos dan la fórmula. Para calcular el parcial, el semestral, es el parcial 1 más el parcial 2 entre 2. Pero observamos la fórmula, aquí nos la están dando. Parcial 1 más parcial 2, entre 2. O sea, ahí se estaría sacando un promedio, ¿ah?
un promedio. O sea que aquí dice igual, abro paréntesis, parcial 1 más parcial 2. Cierro paréntesis, entre 2. Yo tengo que colocarle paréntesis a eso, a esa operación que coloqué ahí. Pregunto. O lo puedo dejar sin el paréntesis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Sí, tiene que colocarle el paréntesis porque si no, lo que va a dividir es la última celda. La operación que va a desarrollar va a ser la de dividir E6 entre 2. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos entonces a la jerarquía de las operaciones en matemáticas. Vamos a la matemática. Y si tenemos esa operación así sin el paréntesis, D6 más E6 entre 2, la prioridad la tiene la división. Multiplicación y división están por encima de la suma y la resta. ¿Ya? Entonces, por eso, le colocamos el paréntesis, porque la fórmula dice que es la suma de los dos parciales dividido entre 2. O sea, un promedio. Eso es lo que se está haciendo. Enter. Esto aparentemente estaba formateado con una posición decimal. Vamos a dejarlo así. Entonces, la nota final, vamos a calcular la nota final, dice que es el parcial 1 por el 25% más el parcial 2 por el 25% más el proyecto así, más el semestre por el 35%. Entonces, ¿quién me dice la fórmula? A ver, voluntario. Que de acuerdo a lo que tenemos aquí, me va diciendo la fórmula. ¿Sí? Voluntario. ¿Qué nos dice Brigitte? Brigitte Ávila, ¿qué nos dice cuál sería la fórmula ahí? Vanessa. Aracelis. William. A ver, William. Miren aquí las indicaciones. Miren las indicaciones. Debiera ser Vamos una ahí. suma. Sí, correcto, pero observe la fórmula, ahí está. Las indicaciones. Si ya me están dando la fórmula, yo solamente la tengo que reemplazar por los valores de las celdas involucradas. Entonces, según eso, ¿cómo sería mi fórmula? ¿Abriría paréntesis, profesor? Paréntesis, ¿por qué? Para poder, no sé si la palabra sería fraccionarlo. Va a ser primero parcial 1 por el 25%, cierro paréntesis, más, abro No, paréntesis. no es necesario. No. No es necesario. No es necesario porque él va a realizar esa operación que tiene mayor jerarquía dentro de esa forma. ¿Cuál es esa operación? La multiplicación. Así que ahí sería el parcial 1, como dice ahí, por el 25%. Más, así mismo como está ahí, el parcial 2 por el 25%. Más el proyecto por el 15%. Más el semestral por el 35%. ¿Ya? El Excel lo que va a hacer primero es esto. La multiplicación de esto, la multiplicación de esto, de esto, de esto, y esos resultados entonces los va a sumar para darme entonces la
Si usted le coloca paréntesis, el resultado va a ser el mismo, pero no es necesario, por los motivos que ya le acabo de explicar. La multiplicación tiene mayor relatividad que la suma. Entonces ahí me va a dar 89.375. Bueno, no está formateado, parece que tantos decimales. Ahora, yo quiero que los resultados que me den aquí, antes de rellenar la serie, yo quiero que sean sin decimal. ¿Qué tendría que hacer? Ya yo obtuve el primer semestral y la primera nota final. Entonces, si yo quiero todos esos resultados para cada estudiante sin decimal, ¿cuál es el procedimiento en orden que tendría que hacer? Se pudiera hacer en el icono de reducción de decimal, arriba. Sería lo primero que vamos a hacer. Acuérdense que es todo. Yo quiero todo. Todos los resultados de semestral y nota final para cada estudiante. O sea, lo primero que yo tendría que hacer es esto. Claro, lo puedo hacer previo Profesor, al obtener el resultado. Dígame. si se para en el G6 y pone donde dice general abajo, o sea, donde dice eliminar, ajá, no, abajo, en uno de los cuadritos dice eliminar, ajá, eliminar celda, digo, eliminar decimal. No, pero aquí no dice eso. Ahí. Eliminar. No, lo corre para un lado o para el otro. O disminuir. Aumentar Eso, y disminuir. perdón, disminuir decimal. Sí, pero yo lo quiero de todo. No, pero primero hace eso con el primero. Ay. Y después Profesor, separa. se seleccionan los rangos primero. Selecciona los rangos. ¿Qué sería esto? Y nos dirigimos ¿a dónde? A formato de celda. A formato de celda. Control 1. Y aquí nosotros configuramos. Vamos a hacer eso que usted dice. Sí, disminuir decimal. Esto no, porque esto a veces tiene sus restricciones. Esto tiene su ventaja, pero a veces no, porque de todos modos, si tenemos, por ejemplo, que no fueran estas cantidades, sino que fueran cantidades monetarias. Eso no lo podemos hacer de aquí. Le podemos disminuir el decimal, pero hay que buscar entonces el símbolo monetario. ¿Ya? Entonces, por eso que es recomendable que nos vayamos a formato de celda. Seleccionamos todo el rango, nos vamos a formato de celda y aquí en número, 0 decimal. Aceptar. Ahora, yo solamente obtuve el semestral y la nota final del primer estudiante. Yo quiero obtener todo lo demás. Yo puedo hacer esto así. Estoy aquí, selecciono hasta acá. Como todo es uno al lado del otro, entonces me coloco al final de la segunda, en el segundo resultado que corresponde a la nota final, en la esquina inferior derecha de la celda, y doble clic. Y ya tengo. Tengo negrita que me hace falta. En el centro. Eso sería. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos acá al otro problema, que es el último problema de este taller. Nos dice planilla del super econoprecio, periodo del 1 al 15 de enero del 2018,
Tenemos número de empleado, nombre del empleado, sueldo bruto, seguro social, seguro educativo, bono, cooperativa. ¿Quién sabe cuánto es el porcentaje de seguro social que se le descuenta a todo empleado actualmente? Profesor, ¿Cuánto es si no me equivoco, 7.25. 7.25. Oh, 9.75. 9.75. 9.75. Eso es de 7.25 era años atrás. Pero lamentablemente Bueno, ese es el que, esperemos que esto no suba más. Esperemos que bueno, se es el que mantenga ahí. es el que tenía más fresco, pero ya sé por la compañera que es 9.25. Dele, gracias. 9.75. Ah, ok, 75. 9.75. Dele, voy a Y anotarlo, entonces, gracias. ok. Y si entonces queremos calcular el seguro social, ¿qué operación matemática yo tendría que hacer? Multiplicación ¿De qué? del ¿Qué voy a sueldo multiplicar? bruto Ajá. por el Dígame que le estoy escuchando. porcentaje del seguro. Correcto. Así mismo es. O sea que aquí la fórmula sería igual el sueldo bruto por el 9.75%. Enter. Aquí tenemos. Entonces, vamos a rellenar la serie. Pero antes de rellenarla, observe bien. Este rango de celdas aquí está delimitado por varios tipos de bordes. Miren que alrededor tengo un borde de línea gruesa, separado los subtítulos, estos que tenemos aquí, en línea doble, tanto a los lados como abajo. Y después de eso, todas las líneas internas son líneas delgadas. O sea que hay varios tipos de líneas involucradas en este cuadro. Y cuando yo voy a obtener el resultado de los demás, o sea, generar la serie hacia abajo, miren lo que sucede. Aquí en la esquina inferior derecha yo relleno hacia acá. Miren lo que pasó con la línea externa de este cuadro, aquí en esta parte. Se eliminó. Porque también está copiando el formato. Entonces, para evitar eso, a veces las personas no le ponen atención a este botoncito que aparece aquí en la esquina, el asistente de las opciones de autorrelleno. Nosotros abrimos ahí, porque tiene una lista desplegable, una flechita ahí, nosotros abrimos y seleccionamos rellenar sin formato, para que no me altere el mismo. Y ahí está. Eso es lo que podemos hacer. Rellenar sin Repetir esa formato. partecita, por favor. Vuelvo y repito, cuando rellenamos la serie aquí, al rellenar la serie, llegar aquí, él tenía líneas delgadas y esas líneas delgadas las copió y las reemplazó a la última que estaba aquí, que no era línea delgada, sino gruesa. Entonces, para evitar eso, cuando usted rellena, usted abre aquí el botón de autorrelleno y escoge rellenar sin formato. Ahí corrige de inmediato. Y muchas personas no se percatan de eso o lo dejan así y el informe entonces ya no es lo mismo, porque usted va a ver que va a haber un borde aquí y acá y quizás sean las otras celdas todos separados o ha cambiado el tipo de línea. Bueno, ahora vamos a calcular el seguro educativo. ¿Cuánto es el porcentaje de seguro educativo actualmente? 1.25. Sí, correcto. Ese sí no ha cambiado. 1.25%. Entonces multiplicamos el salario bruto, sueldo bruto, por 1.25%. Enter. Y nuevamente hacemos doble clic. Aparece el botón de opciones de autorrelleno, abrimos, rellenar sin formato. Ya corregimos eso. Y entonces tenemos un bono y tenemos cooperativa. Pero la cooperativa no hay un porcentaje, ¿cómo se dice?, fijo para la misma. Eso depende si usted quiere pertenecer a la cooperativa y ahí le dirán qué porcentaje se le descuenta de su salario bruto. Entonces, digamos que es 1.50.
Para este ejemplo, pues, que es 1.50. Si es así, entonces yo tengo que multiplicar nuevamente el salario bruto por 1.50% o 1.5%. Y rellenamos la serie y aquí rellenar sin forma. Ya hemos calculado seguro social, seguro educativo y cooperativa. ¿Cuál sería la fórmula para calcular mi salario neto? A ver, una persona voluntaria que me diga la fórmula especificando las celdas que está utilizando. Profesor, ver. disculpe, en lo de la cooperativa, si me puede poner en la fórmula que no la capté, por favor, disculpe. Ahí está. Pero este es un porcentaje ejemplo. Ya le dije que la cooperativa no hay algo fijo así como el seguro social y el seguro educativo. Y quizás otros porcentajes que se utilizan cuando vamos a hacer algún cálculo de, digamos, una liquidación, un decimotercer mes, tomando en cuenta muchos factores, muchos impuestos sobre la renta y otros valores. ¿Ya? Ese es un porcentaje ejemplo. Ahora, el sueldo neto. ¿Cuál sería la fórmula aquí para calcular el sueldo neto? A ver quién me dice. ¿Quién tiene idea? Igual de 31 más de 31. Igual que me dijo. De 31. De 31. Correcto. Ajá. C31. De 31. De 31, E31, F21. Pero, las voy colocando así. Con el más, con el signo de más. No, ahí se resta el seguro social, seguro educativo y la cooperativa. Ajá, correcto. Y se suma el bono. Correcto. O sea que al salario bruto tú le vas a restar el seguro social menos seguro educativo menos cooperativa más el bono. Profesor, el rubro del seguro educativo, ¿cuánto es el porcentaje? 1.25%. ¿Ya? Entonces, esa fórmula no debe llevar paréntesis porque la suma y la resta están en el mismo nivel jerárquico. Y él lo que está haciendo ahí es, el salario bruto le va a restar el 29.25, el 3.75, el 4.50 y al final le va a sumar los 10 balboas de bono. Y eso está bien. Es una consulta, eso es seguro social, seguro educativo, todo eso que se resta se conoce como deducciones. Deducciones, correcto. Lo que pasa es que aquí no tenemos una columna de deducciones. Que si hubiéramos puesto ahí una columna de deducciones, entonces en esa columna, en esa celda, tendríamos que sumar el seguro social, seguro educativo y cooperativa para tener un solo valor ahí. Y después utilizar esa celda de deducciones dentro de nuestra fórmula. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Enter. Y rellenamos la serie. Rellenar sin formato. Y ahí tenemos entonces nuestra planilla. Claro. En los talleres siguientes vamos a ver un tema que dice referencia relativa, referencia mixta y referencia absoluta, que son de gran utilidad en el desarrollo de algunas hojas de Excel. Porque, por ejemplo, aquí, el seguro social llegara a cambiar, que no fuera 9.65, sino fuera 10%. Nada más ese como ejemplo.
yo tendría que venir aquí a la fórmula de Seguro Social y borrar el 9.75% y colocar 10%. Y después volver a rellenar la serie hacia abajo. Y así cada vez que se cambie. Bueno, nosotros vamos a ver algo en relación a eso, para que ustedes comparen la ventaja de estas referencias en relación a lo como lo estamos haciendo ahora. ¿Hay preguntas ya de estos dos problemas que tenemos aquí? ¿Estamos claritos? Ya hemos terminado la práctica número 1. Voy a cerrar. No guardar, que yo no guardo, que queda en blanco. Déjenme ver la práctica 2 un momento. Bueno, antes de hacer esa práctica número 2, tenemos que explicar esto que le acabo de mencionar. Vamos a ver si funciona. Sí. Bueno, voy a abrir una hoja de Excel, un libro de Excel nuevo, y voy a hacer lo siguiente. Vendedores. Y aquí vamos a colocar entonces aquí voy a tomar estas de aquí, voy a copiar acá, mismo para anotar.
Ok. Y vamos a poner ítem. No, aquí me falta algo. Insertar aquí. Entonces aquí, en este ejemplo, he combinado los mismos valores entre unas columnas y las otras. Yo voy a obtener el total. Tengo aquí, ¿sí? Autosuma. Cambio el ancho de la columna. Todo esto, le pongo negrita, acá también. Entonces aquí, yo quiero obtener, vamos a cambiarlo solamente. Quiero obtener el porcentaje. O sea, 18.500, que es el total de las ventas de Juan, ¿cuánto sería en porcentaje? Y acá debajo, 36.981, que es el total de enero, ¿cuánto sería en porcentaje? Antes de hacer cualquier cálculo, estos resultados aquí tienen que ser en porcentaje. Así que yo voy a seleccionar esta área de aquí y esta área de acá. Y voy a ir a formato de celda porque eso es lo primero que usted tiene que hacer para preparar las celdas para el resultado que van a almacenar. Porcentaje. Lo voy a dejar con 2 decimales. Ahora sí. ¿Cómo hago para calcular? Vamos a empezar acá. ¿Cómo hago para calcular el porcentaje del total vendido por Juan? A ver, un voluntario. Una persona que tenga idea, ¿qué haría ahí? ¿Qué se haría? Si es manual, el valor entre 100, pero no sé si también podemos utilizar el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje, acuérdate que ya no se necesitaría porque ya las celdas están formateadas con porcentaje. ¿Cómo tú calcularías aquí en G2? ¿Cómo tú obtendrías aquí en G2 el porcentaje que representa este 18.500? De acuerdo a toda la información que están observando en pantalla. ¿Cómo obtendrías cuánto es en porcentaje ese 18.500? División, por una división. Dígame, Sería a través de una división. ¿qué dividiréis? ¿Qué dividir? Por ejemplo, para Juan se divide
la celda F, a ver, la F2 entre la F9. Correcto. Muy bien. Así mismo es. Así mismo es. Igual, el total de aquí, de Juan, pero el gran total, ella lo está dividiendo entre este total de aquí, de F9, porque este es el gran total entre F9. Y aquí viene la partecita que van a observar ustedes. Enter, 12%. Y después que usted obtiene ese 12%, usted va a rellenar la serie hacia abajo. Ahí está. ¿Qué sucede? Hay que ver lo que sucede. Nosotros estamos aquí en esta celda, que tuvimos el primer resultado, salió bien. La fórmula dice F2 entre F9. Eso está bien. Pero vamos al segundo resultado. ¿Están observando? ¿Eso está bien? No, porque está tomando F10. F9. Y si voy al tercero, dice, mire, ¿por dónde va? Entonces yo le pregunto a ustedes, según esto que les estoy mostrando ahora mismo, que me estoy ubicando en cada fórmula donde hay error, ¿qué es lo que está variando ahí? La celda F9 se mueve. La celda. Sí. ¿Una celda qué es? ¿Qué es una celda? Es el total de 154.199. No. La definición. La definición. ¿Qué es una celda? En la celda hay atributos. No, pero ¿qué es la celda? ¿Cuál es la definición de celda? La Es la unión de una columna y una fila. Bueno, en base a esa definición y lo que usted está observando a medida que yo me coloco en cada fórmula donde hay error, entonces, ¿qué es lo que se está afectando aquí? Que tengo que fijar el F9. Lo que me dijo la compañera ahí, ¿qué dijo? ¿Ah? Fijar el F9. La fila. La columna sigue siendo F. Pero si yo me muevo acá, miren, observen. La columna sigue siendo F. Lo que se está moviendo es la fila. Cada vez que yo voy a generar, generar una serie hacia abajo, o sea, por fila, en base a un valor que está en una celda determinada, ya puede ser acá abajo o acá arriba o en cualquier lugar. Pero todas estas celdas que están aquí tienen que utilizar ese valor que está en esa celda determinada. Pero los resultados yo los estoy obteniendo por fila, hacia abajo. Lo que se va a mover es la fila. ¿Y se mueve por qué? Porque Excel trabaja de esta forma. Una referencia relativa, Excel trabaja así. Cuando estamos realizando operaciones por fila, trabaja así. Y si yo estoy aquí y a su lado izquierdo no encuentra los valores, entonces va a mandar ese tipo de error. Porque no los encuentra. Pero en este caso no es una multiplicación, sino una división. Y él se va a mover. Él se va a mover de acuerdo a la posición. O sea, aquí está rayando la serie. Y él observe lo que le está pasando. F3 está bien, lo está dividiendo entre F y F. La fila se está moviendo. Entonces, esa fila hay que amarrarla. Y entonces para amarrar
una fila o una columna o ambas, se utiliza el siguiente símbolo. Este símbolo se utiliza. Y ese símbolo va delante de la fila o la columna, cual sea el caso. Pero aquí debe ir delante de la fila, porque la fila es la que se está moviendo. O sea que aquí yo tengo que venir, editar la fórmula, y a ese F9, para no colocar el símbolo ese de dólar, que nosotros le llamamos string, nosotros utilizamos la tecla de función F4. Cuando yo presiono F4, miren lo que sucede. Aquí se está amarrando tanto la columna como la fila. Si la pulso nuevamente, queda amarrada la fila. Si la pulso nuevamente, amarrada la columna. Si la pulso nuevamente, se desactiva. Miren, usándola varias veces, F4 según lo que yo deseo. Y en este caso, deseo amarrar la fila. Así que sería así. Enter. Y ahora me coloco nuevamente aquí y relleno la serie. Y ahora sí me salieron todos mis resultados. Revisamos. F2. Miren. Coloco acá. F2. Ahí está. Coloco aquí. Entonces ya eso usted lo tiene que hacer de forma tácita, de que cuando va a obtener resultados, rellenando la serie hacia abajo, en base a un valor que está en una celda específica, en una celda cualquiera, debo amarrar la fila donde está ese valor que estoy utilizando para el cálculo. Ese valor que estoy utilizando para el cálculo. Debo amarrar la fila. ¿Se comprendió? Profe, entonces eso se utilizaría solo cuando se sacaría porcentaje. No, cualquier operación. Cualquier operación. No porcentaje, cualquier. Entonces, acá, ¿cuál sería la fórmula? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la fórmula aquí? ¿Voluntario? B9 entre F9. P9 entre F9. ¿Ya? Ahora yo voy a obtener resultados hacia mi derecha. Y al moverme hacia la derecha me estoy moviendo a través de ¿qué? Me estoy moviendo por columnas. Y ya voy a moverme por columnas, entonces esa columna de la celda F9 hay que fijarla. O sea que aquí sería así. Y hay personas que para efectos, yo le digo desde ahora, para efectos de evaluación, en este caso tendríamos que hacerlo así, el que lo coloca de esta forma, le bajo puntos, porque ahí, claro, ya no hay de más. Amarró ambas, así que ahí no hay error. Pero solamente debe amarrarse, en este caso, la columna. A esto, relleno la serie hacia acá y obtengo todo. Si nos fijamos,
Pero hay una evidente diferencia entre ambos. Esta es la fórmula. Disculpe, ¿está Esta es utilizando la fórmula tecla F4? F4. Que no me está haciendo el Bueno, usted está la utilizando labor. una laptop. Sí, profesor. A veces en la laptop tiene que usar la tecla de función FN y F4. Hágalo así para ver. FN con F4. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Era eso, Sí, ¿ah? sí, me Sí, funcionó. exacto. Ok. Gracias. Entonces, ya están observando aquí que el amarre está en la columna. Porque si yo no hago eso, fíjense, yo no hago eso, lo dejo así, el primer resultado siempre le sale bien, tanto de fila como resultados por columna. Y yo voy a rellenar la serie, así está. Miren. Y ahí lo observan. Usted de una vez se coloca donde están los resultados y evalúa por qué está saliendo eso. Miren. C9 está bien. Entre G9 ya va por acá, se movió la columna. Y eso es lo que le estoy diciendo. ¿Bien? D9 entre H9 ya va por acá. No debe moverse la columna. La fila sigue siendo la misma, la 9, pero la columna está variando porque usted está obteniendo resultados por columna. Es por columna, moviéndose por columna. Entonces, por tal razón, hay que amarrar la columna. Aquí, relleno y ya. Entonces, si lo hacemos aquí, un autosuma aquí para ver, 100%. Para verificar, si le queda alguna duda, aquí autosuma, 100%. Estamos bien. El 100% de... Les puse este ejemplo porque considero que es el ejemplo más claro para el manejo de la referencia. Y la referencia en este caso se llama este tipo de referencia mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tenemos una columna relativa, que es la F, y una fila que va a variar. Por eso, entonces, se amarra la fila. Esta es una referencia mixta. Bueno, voy a cerrar aquí. Y entonces vamos a un taller que yo le subí ahí mismo, que dice ejemplo de referencia relativa y mixta y absoluta. Debemos desarrollar este taller para estar claros, porque los talleres que vienen ahora ya usted tiene que decir, bueno, profesor, esta es la fórmula, igual B4 por D5, amarrando la fila. O por D5 amarrando la columna. Cuando lo necesite, según sea el caso. Entonces vamos a abrir este archivo, este libro que dice ejemplo de referencia relativa mixta y absoluta. Vamos a abrirlo. Entonces aquí tenemos varias hojas. La primera hoja dice referencia, dice relativa vertical. Entonces dice aquí, en la celda D2, escribe una fórmula para hallar el monto total cobrado por el primer producto. Luego genera una serie para hallar el monto cobrado por los demás productos. ¿Cuál es la fórmula aquí en D2? A ver, voluntario. ¿Cuál es la fórmula aquí en D2? La multiplicación. Digamos, ¿cuál es la fórmula? C2 por A2. Correcto.
C2 por A2. ¿Ya? ¿Eso sería todo? ¿Eso sería todo ya? Presiono Enter y relleno la serie. ¿Qué dicen? Claro que sí. Solamente eso y relleno la serie. Porque aquí no voy a tener ningún problema. Porque aquí la fórmula es C2 por A2. Y cuando él va a copiar esta fórmula acá, ajustándose a la posición que se está moviendo, va a ser C3 por A3. Y él va a encontrar esos valores ahí. Ahí están, el 25 y el 444. Esa es una referencia relativa vertical. Vertical porque me estoy moviendo de esta forma. Posible. ¿Clarito? Vamos a la segunda hoja. Una referencia relativa horizontal. Aquí tenemos, fíjense bien, tenemos el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, los primeros 6 meses. Hay un porcentaje de incremento en las ventas. Aquí en enero, 2.50% que representa un ingreso de 23.761. Pero en febrero hay un incremento de 1.40%. En marzo hay un decremento de 0.30%. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Vamos a poner esto a la izquierda. ¿Cuál sería la fórmula? Para calcular ese ingreso de febrero de acuerdo a que tiene un 1.40% de incremento. Sería igual el ingreso por, abro paréntesis, C2. Ahí está. Esta fórmula es de incremento. Estoy multiplicando primeramente B3, que es el ingreso que tengo de enero. Ese es el que tengo que utilizar de base. Por 1 más C2. Y eso me va a dar entonces 24.093,86. Ahora, yo pudiera hacer esto de otra forma. ¿Cómo usted lo haría? Y que me dé el mismo resultado. A ver, alguien voluntario que me diga. ¿De otra forma usted obtendría el mismo resultado sin utilizar esa fórmula de incremento? Ahí yo utilizaría la fórmula multiplicando primero el ingreso, que sería B3 por C2, que es el porcentaje de incremento, más nuevamente el ingreso B3 y me da el mismo resultado. Entre paréntesis, B3 por C2. Para mayor aclaración, pues, para que se vea así, pero él de todos modos él va a realizar esta operación primero, porque me dio el Ya, resultado sin el paréntesis. Pero para mayor aclaración, puedes colocar ahí el paréntesis
porque está multiplicando B3 por el porcentaje, que eso me va a dar un monto. ¿Cuánto va a ser ese 1.40% del 23.771? Y claro que le tenemos que sumar el ingreso del mes anterior, porque esto que está aquí entre paréntesis representa solamente el incremento, El pero 1.4. monetariamente. Correcto. Esa sería otra forma de poder obtener esto. Y entonces aquí rellenamos la serie hacia la derecha. No tenemos que amarrar absolutamente nada. ¿Por qué no tenemos que amarrar absolutamente nada? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no tenemos que amarrar ni la columna ni la fila? Porque los porcentajes son diferentes. Porque tenemos en esas celdas porcentajes. Que tenemos en esas celdas porcentajes. Por eso. Que si eso hubiera estado en blanco, ahí nos iba a mandar error. O si de todo esto fuera en base a un solo porcentaje, ahí también error. Dígame. Profe, una pregunta. Ahí, aunque el porcentaje de incremento que nos solicitan sea negativo, se sigue utilizando el 1 más el porcentaje Sí. del incremento. Sí. Ok. Y ustedes comparan sus resultados. Aquí incrementa un 1.40% que es 24.093, pero mira, acá quedó en 24. Claro, porque hubo menos 0.30%. Ya ahí tiene sentido. Entonces, aquí hemos visto la referencia relativa horizontal. Aquí no hemos amarrado ni columna ni fila, porque tenemos los valores acá, ahí mismo. Lo mismo pasó aquí. Aquí no amarramos porque los valores que están involucrados en la fórmula están aquí, uno al lado del otro. Y esos son los que utiliza la fórmula. Ok, ahora vamos al siguiente. Dice aquí, código producto, precio unitario, hay que calcular el descuento y después el precio final. Y aquí está el porcentaje de descuento. ¿Cuál sería mi fórmula aquí para calcular el descuento? Voluntario. B2 por G2 y le pongo F4 para fijar el G2. Repite, B2 por G2 más el F4 para poder fijar el porcentaje del G2. Para fijar la fila. ¿Eh? Vamos a fijar la fila. Fijarla de esta manera. Enter. Aquí. Rellenamos la celda. Negrita. ¿Y cuál sería el precio final para cada producto? ¿Cuál sería mi fórmula aquí? La resta de B2 menos C2. Por C2. No sé. Son operaciones sencillas. Son operaciones sencillas que podemos deducir. Son ejemplos que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, en los almacenes, en los supermercados, en cualquier establecimiento donde hacemos compras. Y aquí está. Correcto. Entonces, esta es una referencia mixta vertical. Aquí se aplica una referencia mixta vertical porque usted está moviéndose hacia abajo y se está amarrando la fila, más no la columna, porque voy a obtener resultados hacia abajo. Y por eso es una referencia mixta vertical. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, Profe, y el pasamos al... precio fue B2 menos C2. Sí, correcto. Precio unitario. Pasamos a la siguiente hoja. Aquí
¿Cuál sería mi fórmula? Dice porcentaje de incremento 1.10%. Mes de enero, generando unos ingresos de 23.761. Entonces necesitamos calcular cuál sería el ingreso para febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y el porcentaje de incremento es este. A ver quién me da la fórmula aquí. Voluntario. Ahí sería multiplicando la Igual, celda B, igual. sí, con el igual, la celda B3 por la celda B1, y creo que B1. habría que fijar esa celda para correrlo. ¿Qué habría que fijar ahí? ¿La fila o la columna? La celda B1. No, pero por eso mismo, que ahí es donde voy al concepto de qué es una celda. Y una celda está compuesta de una columna y una fila. Entonces, ¿qué tengo que fijar? ¿La columna o la fila? A ver, ¿quién apoya al compañero? Yo tengo un La trabajo. columna. ¿Ah? La ¿Qué voy a fila. fijar? La fila. ¿Todos están de acuerdo que hay que fijar la fila? Tengo que fijar la columna. La columna. Es la ¿Por qué? columna. ¿Por qué? Porque voy a obtener resultados por columna, porque yo me voy a desplazar hacia la derecha, y al desplazarme hacia la derecha me estoy moviendo a la columna C, D, E y F. Entonces, aquí habría que amarrar la columna. Pero es la multiplicación del ingreso ese por el porcentaje, ¿ya? ¿Sería eso Profesor, ese así? no lleva 1. No, yo te pregunto. Yo estoy escribiendo lo que usted me dice. Bueno, yo lo puse igual B3 por, abrí paréntesis, puse 1 por B1 fijado, cierro paréntesis más B3. Dice, ¿cómo? Repítame de nuevo, que estoy muy rápido. Lo puse B3, ajá, 1 por No, B1. pero B3 por 1. Ajá, sin 1. paréntesis, sin paréntesis. No, con paréntesis. 1 por B1, fijaría el B1. por La B, ¿no? B1. Fijo la B, ¿no? Ahí sería pero más. Más. 1 más B1 fijado. Sí. Y entonces acá. Ahí está. Y no debe haber mucha diferencia porque el porcentaje de incremento es bajo. 1.10%. ¿Está? De este resultado a este, sí, está aceptable porque es 1.10%. Igual de Profesor. este a este. 1.10%. Dígame. Una consulta, disculpe. No sé si ya lo explicó. ¿Por qué se pone el número 1 en este tipo de fórmula? Es que esta que yo estoy utilizando aquí, que pudieron haber utilizado la otra, por eso que yo pregunté que si había otra forma. Esta es una fórmula universal de incremento. La fórmula de incremento es así. El valor que me están dando como base por 1 más ese porcentaje, o ya no sea porcentaje, sino otro valor, cualquiera que no sea porcentaje. Esa es la fórmula universal de incremento. ¿Ya? Pero Listo. lo puede hacer con otra fórmula, como lo explicó la compañera. Multiplica el ingreso por el porcentaje que está ahí arriba y después le suma nuevamente el ingreso. ¿Vale?
Pero esta es la fórmula universal de incremento. Y entonces lo importante aquí es el amarre, en este caso la columna, porque yo voy a obtener resultados por columna. No voy a obtener resultados aquí así. Yo no voy a hacer eso. Lo voy a obtener es por columna. Vamos al siguiente. Fíjense aquí. Miren esto. Tenemos este porcentaje de incremento, 1.10%. Tenemos el código de producto y tenemos aquí el ingreso de enero para cada producto. Y necesitamos calcular aquí para febrero, para marzo, abril, mayo, junio y para cada producto. ¿Cuál sería mi fórmula? Aquí está la B3 por, ahora paréntesis, 1 más B1. Cierro paréntesis, el fijo la columna B. Fija la columna, no tiene que Ajá. decir la letra. Usted dice la columna, debe ser que la B. La fila ya usted sabe que es la columna o la fila. La columna. Sí, bueno, es que yo fijé todo con F4. Aquí, en este caso, hay que fijar ambos. Correcto. Aquí se aplica una referencia absoluta. ¿Por qué razón? Porque yo me voy a mover por columna, pero también me voy a mover por fila. Y necesito que este valor no se mueva ni para acá ni para allá. Ese es el caso donde se utiliza una referencia absoluta. Ese es el caso donde debe utilizarse referencia absoluta. Referencia absoluta. Porque yo de una vez veo el problema y digo, pero si yo me tengo que mover por columnas para obtener ese incremento por los meses. Pero también tengo que moverme hacia abajo para obtener el valor, ese incremento por cada producto. No es solamente aquí para el primer producto por mes, sino también hacia abajo para cada producto.